Desde el juicio político hasta el caso Metástasis es la figura que ha atravesado todo el año. Este personaje, nuestro personaje del año, es la única persona, yo sinceramente creo que desde que Juan Rulfo escribió Pedro Páramo, que fue capaz de entrevistarse con un muerto. Es más, igual que a Lázaro, lo hizo caminar por entre las matas de cacao. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Este va a ser nuestro último episodio de Politizados. Pero bueno, no el último totalmente de Politizados, sino el último de este año, del 2023. Y hemos decidido hacer un vistazo a lo que ha sido la política durante estos 12 meses. Con Roberto Aguilar nos estábamos preguntando cuál es el personaje o acontecimiento que mejor define este año. Pensamos en un momento que el asesinato de Fernando Villavicencio es el hecho más traumático de la historia y que debería ser considerado como el suceso que define al año. Pero no vimos luego que aquí se junten todos los hilos de la política nacional, por más traumático y más terrible que sea, debe ser de los acontecimientos más traumáticos de la historia moderna del país. Em, desde hemos visto, por ejemplo, el juicio político a Lazo, el caso Metástasis. Precisamente el caso Metástasis consideramos que es algo brutal, pero la verdad lo desechamos porque el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, aún no se ha resuelto. Aún hay muchas dudas y hemos decidido dejarlo de lado por el momento. Lo mismo con el juicio a Lazo, también dejamos de lado porque luego vinieron muchas otras cosas determinantes. ¿Qué o quién define este año? Esa es la pregunta que nos hemos hecho con Roberto y que la estamos poniendo en este episodio de Politizados. ¿En quién o en qué se reúnen todos los hilos? ¿Dónde están las conexiones de todo lo que ha pasado este 2023? Veamos, este fue un año de juicio político, hubo conspiraciones, hubo paros, hubo muerte cruzada, ¿no es cierto? La salida de Lazo, escándalos terribles con la narcopolítica, etcétera. Este año ha sido un annus horribilus. Roberto, ¿tú qué crees? Ha sido difícil esto, ¿no? Esta conversación. ¿En Ya quién? sé, ¿En Martín, quién ya se... sé, ya sé, ya sé, ¿En ya sé. serio? Sí, ¿Ya ya sé. sabes? Es que oyéndote decir, claro, en quién o en qué se reúnen todos los hilos, ¿no? Ya sé, ya sé. Es este señor con la gorrita de Peaky Blinders, gorra pico de pato, creo que se llama la gorrita esa. Como Boina, Sí, Boscán. sí, claro. No, Fíjate, no el, jodas, ju- Roberto. el Estás, juicio de estás Guillermo Lazo, hablando, fíjate, estás fíjate, hablando de Anderson Boscán. A ver, estoy hablando de explícate. Anderson Boscán. Este es el año Boscán. Fíjate, el juicio de Guillermo Lazo había fracasado, estaba ya quemado. Esto era una historia de conspiraciones que venía de muy atrás, conspiraciones que no habían funcionado. Hubo por lo menos tres intentos anteriores de tumbar a Lazo, incluso en la calle. Ni Leonidas Issa lo logró, Martín. Estamos hablando del único actor de la política ecuatoriana que fue capaz de viabilizar la caída de Lazo. Es un genio, Martín. Tuvo éxito donde las huestes de Leonidas Issa fracasaron. Él está por encima de las masas, del poder de las masas. Imagínate, las masas que llegaron a Quito y paralizaron el país durante 20 días no lograron lo que este señor logró. Él es, como dijo José Joaquín Olmedo de Simón Bolívar, el árbitro de la paz y de la guerra. Bestial. Chuta, sí, me estás convenciendo, Roberto. Creo que tienes razón. Es ahí, es como esos pedazos de los motores, ¿no? Donde entran todas las conexiones eléctricas. Eh, Desde el juicio político hasta el caso Metástasis, es la figura que ha atravesado todo el año. Sí, chuta, yo la verdad había pensado en nominar a Diana Salazar, pero en realidad ahora que tú pones esto y dices esto, ella
ella no tuvo que ver, por ejemplo, con la muerte cruzada, no tuvo que ver con el juicio a Lazo en general, ¿no es cierto? Ni con las elecciones, que fue lo que vino después de la muerte cruzada. Además, no sabemos, pues, qué va a pasar con el caso Metástasis, capaz no pasa nada. Aún ella, la fiscal puede salir mal parada, mientras que las evidencias, como tú me acabas de decir y de convencer, caen sobre Boscán. Él es la persona que en realidad marcó el año, porque ni siquiera Lazo tuvo un paso muy triste por este año, no definió Y nada, fue un... ya no está, este rato ya no está. Sí, es un actor, digamos que es un actor de la película, pero el protagonista, el centro de todo esto es Boscán, ¿no? O sea, con lo que hizo, él fue el que montó este juicio, el que desencadenó la caída de Lazo, la muerte cruzada, las elecciones, de verdad, todo lo hizo él. O sea, yo estaba viendo ahora a quién eligió la revista Time como personaje del año, y yo creo que estos pobrecitos de Time no tuvieron como nosotros aquí los dos la suerte de tener a alguien más claro para este nombramiento que Boscan, porque imagínate, Roberto, le ponen a Taylor Swift cada Eh, huevada. Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift no se ha tumbado un presidente, Martín. no se ha tomado un presidente, no, ya vamos a ver, o sea, Taylor Swift canta bonito, hace unos conciertos chéveres, es guapísima, pero, Dios mío, pinches gringos pendejos, o sea, no tienen a un Sí, sí, sí. personaje de los quilates de Boscán. Él llevó a la asamblea ese audio que dio origen al juicio político a Lazo y que acabó con su mandato. Y eso fue un hecho que abrió las elecciones en las que triunfó Daniel Noboa, que ahora la gente está feliz con Noboa, ¿no? Es tan genio Boscán y en eso me has convencido que todo esto, imagínate Roberto, ponte a pensar, todo esto lo logró con un audio que prendió el juicio, pero es un audio que no existe, o sea, realmente un genio. Todos los Eh, audios de Taylor Swift existen. claro, Así cualquiera. sí, pero el audio de Boscan no solo que no existe, sino que él mismo se encargó de que no exista, él lo desapareció y luego él mismo lo declaró inexistente y sin embargo Lazo cayó y hubo elecciones y todo. Yo creo que a los de Time deben estar muertos de envidia del Ecuador, porque es un país ¿Verdad? que realmente tiene un personaje fuerte que define cosas durante el año, ¿no? O sea, Taylor Swift, ah, ya dijimos, Una canta muy huevada. bonito y se ve muy Además, sexy, y se ve muy sexy, pero en verdad nada como el periodismo sexy de Boscan. Pobres así los es, de... así es. El periodismo sexy es más sexy que la más sexy de las cantantes sexys. Además, a Anderson Boscan le debemos algunas de las escenas inolvidables del año, Martín, como cuando, te acordarás, cuando ingresó al salón del antiguo Senado donde se estaba desarrollando el juicio político contra la Comisión de Fiscalización, estaba ahí analizando el juicio político contra Guillermo Lazo y él llegó solemne y con la mirada trascendente, ¿no? Con los ojos fijos en el horizonte luminoso por donde transita la historia, portando 30 cajas que tampoco tenían nada, Martín. O sea, o al menos no tenían nada, nada sustancial. Es tan crack este man que no necesitó leer los documentos para descubrir dónde estaba su potencial. Verás, en esas cajas había básicamente un montón, cientos de contratos del sector eléctrico que para esa época Fernando Villavicencio repartía como pan caliente a los que le pidieran. Todo el mundo tenía, yo también tenía ahí un par de contratos de esos que terminaron en las cajas. Y para todo el mundo esos contratos no servían para nada, sobre todo porque nadie, o sea, sentarse a analizar el contenido de esos contratos era una labor de años que nadie hizo y Boscan tampoco, porque Boscan entendió dónde estaba el potencial de esas cajas, dónde, de esos documentos. Un crack, Documentos un crack. documentos que para todo el mundo eran
eran inservibles, él supo ver atrás de la cáscara inservible de esos documentos y supo hacerlos funcionar. Él se dio cuenta que para que esos documentos funcionaran y sirvieran de algo, había que meterlos en 30 cajas. Así es que los metió en cajas y llegó solemnemente y esos documentos cambiaron, no, no esos documentos, esas cajas cambiaron la historia. Además, con toda esa parafernalia, se dio cuenta que tenía que decir algo realmente trascendente, así es que se subió al podio y con los ojos fijos en las cajas, acusó al presidente de traidor a la patria. Imagínate, traidor a la patria, no sabes la de orgasmos que hubo ese día en las filas correístas cuando se dieron cuenta que gracias a las cajas y a la traición a la patria y a la solemnidad del momento, el juicio estaba salvado. Claro, Con porque les dio la causal. Así Eh, es, con lo cual el juicio pudo continuar y la historia desarrollarse hasta el momento de gloria en el que hoy se encuentra el Ecuador después de haber pasado tantos días felices a lo largo de este año, ¿no? Porque ha sido un año maravilloso. Al principio decías este annus horribilis. Sí, hubo episodios tristes, hubo cosas que nos golpearon, pero este ha sido un gran año, pues, un grandísimo sí, año y se sí, lo sí, sí. debemos Yo, a este proceso desencadenado en ese momento. y tienes razón, yo voy a pedir al productor, ojalá se pueda borrar lo que yo dije del Anus Horribilis. Debería, sí. Ojalá se pueda, pero en todo caso me arrepiento y quiero decir aquí que ofrezco disculpas por haber dicho Anus Horribilis. No, Roberto, tienes toda la razón con lo que acabas de decir, ¿no? Boscán, con esa escena de las cajas, eso fue, y durante el juicio, fue capaz de posicionar exitosamente la idea de que Lazo es un narcotraficante perverso que trabaja con la mafia albanesa, con el mérito de que hacía eso mientras chateaba tranquilamente con el patrón. ¿Tú sabes quién es el patrón? El patrón Leandro El Norero. patrón del mal. Es decir, fue tan inteligente, estratégico y hábil que le sacaba y le daba información, porque se informaba, pero también le daba información a un narco reconocido internacionalmente, diría yo, y al mismo tiempo acusaba con esas cajas de narcotráfico al presidente. O sea, realmente un capo, un maestro. Hay otro hecho que me parece alucinante de Boscán y que estaba pensando que es que antes del 2023, yo no sé si tú viste este especial sobre las cárceles que se llamaba Plomo y Bala. ¿Mm? Ese hecho nos revela una cosa, que este personaje, nuestro personaje del año, eh, es la única personaje, es la única persona, yo sinceramente creo que desde que Juan Rulfo escribió Pedro Pedro Páramo. Páramo, que fue capaz de entrevistarse con un muerto, Roberto, sí, entrevistó a Leandro Norero Que en estaba un muerto. momento en que todos los documentos oficiales, todas las evidencias decían que estaba muerto. Y a lo mejor lo estaba, Martín, yo creo que lo estaba. ¿Sabes qué? Conociendo ahora, viendo en retrospectiva y conociendo la dimensión de este personaje gigantesco que nos ocupa, yo encuentro absolutamente verosímil la idea de que lo resucitó como Jesús. O sea, Norero estaba muerto y buscando resucitó como Jesús a Lázaro, que también Jesús era amigo de Lázaro. Es más, igual que a Lázaro, lo hizo caminar por entre las matas de cacao, mientras que el Espíritu Santo captaba la escena con una toma cenital desde la altura infinita. Por Épico, supuesto que épico, hay épico. odiadores amargados que dicen que era un dron, pero no entienden la trascendencia espiritual de este momento tan sublime de nuestra historia patria, ¿no? Estos son periodistas corruptos, gente de mierda. Pero bueno, tuvo que resucitar a Norero además, porque gracias a esa resurrección milagrosa, eh, Boscán pudo entrar en este último tercio del año, en la última etapa del año, convertido en uno de los grandes protagonistas y así superar a los otros personajes que pudieron haber sido personajes del año, pero que no han llegado a tanto. Fue este fin de año que saltaron las conversaciones
con el ex imperfecto, como se dice en lenguaje forense, ¿no? Eh, Boscan ha sido el gran protagonista también de este caso que Metástasis que se ha desatado este año y solo para enseñarnos cómo hay que hacer una cobertura sensible de este tipo, cómo se debe conseguir noticias en territorio comanche, entre el fuego cruzado de chulitas y bandidos. Y esa persona, sin embargo, que a pesar de todas sus múltiples virtudes, eh, es una persona sencilla, humilde, Humilde, muy monocromático, humilde. ¿no? O sea, muy humilde, nada pretencioso. Eh, Después de darnos esta lección de humanidad y profesionalidad, pide perdón. Y pide Oh, perdón oh. quitándose la gorra pico de pato, que es el equivalente a arrodillarse y echarse tierra sobre la cabeza. Es como si Sansón se hubiera cortado él mismo su cabello y no Dalila. Salvo que la fiscal Diana Dalila hubiera sido la que perpetró el corte. Pero lo cierto es que salió ante la audiencia sin su gorro pico de pato, que es su fuerza celestial. Es decir, salió inerme, indefenso, para ofrecernos una disculpa. No, ya no hay personajes de esa humildad y esa entereza, Martín. Claro, es como si Superman se hubiera sacado su capa. Y te agradezco, Roberto, de que se te haya ocurrido este personaje del año, porque a mí me estaba dando dolores de cabeza eso. Pero bueno, después de esta presentación, donde él, ya vimos que pelo sí tiene, ¿no es cierto? Después de este momento en que se saca A diferencia del suscrito que habla, como dicen los asambleístas. se saca esto, bueno, después de este momento, él resurge como ave fénix. No me refiero al plan Fénix del gobierno, sino él como ave Fénix, y hace un anuncio poco después que puede, y que lo acabo de escuchar en una entrevista en Teleamazonas, y que yo creo que podría ser determinante para el futuro del periodismo. Imagínate, en esta entrevista en esta entrevista, ay, se me fue el Milton nombre, Pérez. con Milton Pérez, eh, dice que va a convocar a las academias para llegar a un consenso, a una idea de estar de acuerdo en cómo los periodistas deben manejar sus relaciones con mafiosos asesinos y no violar las normas éticas del periodismo sexy, que puede ser sexy, pero debería tener ciertas normas éticas, ¿no es cierto? Date cuenta, Roberto, de la importancia que tiene este anuncio. Lo que está diciendo es que todas las normas deontológicas y todos los tratados y consensos que ya existen desde principios del siglo XX, yo diría que hasta finales del siglo XIX, no sirven para nada. No sirve, pues. Él será nuestro hombre del año, el que refunde esta nueva deontología, ¿no? El gran fundador de la nueva deontología a raíz de este hecho de Metástasis. Él sale de todo, sale y sale bien y nos ayuda y yo creo que se merece, ¿sí? Es que después de Boscan hay que reescribirlo todo, Martín. Por ejemplo, todo esto que los colombianos desarrollaron durante el terrible periodo del terror de Pablo Escobar, esto que los periodistas colombianos con sangre, sudor y lágrimas en medio de indecibles sufrimientos por los asesinatos de sus compañeras, de sus compañeros a manos del narcotráfico en Colombia en los años 80, desarrollaron, ¿no? O lo que los italianos desarrollaron durante lo que se llama los años de plomo, ¿no? Cuando la sociedad italiana estaba en defensa entre la mafia y las brigadas rojas. Y los periodistas desarrollaron una estrategia, unos principios, una manera de hacer estas coberturas que reposa en centenares de libros que pueden ser revisadas en cualquier biblioteca de cualquier academia del mundo. Todo eso se fue al carajo porque Boscan los va a reescribir. O sea, ¿quién podía ser más grande y decisivo en la historia, ya no solo de este año político ecuatoriano, sino trascender a la historia del periodismo universal? Definitivamente es el mayor y mejor símbolo del año que termina.
No como esa Taylor Swift. ¿Quién es? No, pues, tienes toda la razón, Roberto. Nadie como Poscán para ser nombrado personaje del año en Politizados. Además, es nuestro primer año, o sea, teníamos que inaugurar este segmento del personaje del año con alguien que siente un precedente, ¿no es cierto? Y Boscan creo que es muy digno, o sea, hubiera sido tristísimo salir con una Taylor Swift como personaje del año en el Ecuador, tristísimo. Tristísimo, sí, sí. Y bueno, con esto nos despedimos con un pequeño anuncio, ¿no? Este va a ser, bueno, ya lo dije, el último episodio de este año. Volveremos en nuestra segunda temporada de Politizados en enero. Estén pendientes, ya les diremos cuándo Estén es. pendientes, ya les diremos cuándo y Y seguramente cómo. vendremos con algún repotenciamiento como Lázaro. En fin. Hasta entonces, hasta muy Caminaremos pronto. entre las matas de cacao. Hasta el próximo año y felices fiestas.